Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo vamos a hablar sobre dos estructuras algorítmicas repetitivas más. Una de ellas es el bucle for y la otra es el bucle for each. El bucle for funciona de una manera muy similar o exactamente igual que el bucle while, pero nos permite escribir la sentencia de una manera, a mi parecer, mucho más elegante. Y esta estructura consiste en lo siguiente. Vamos a comentar este bucle while que tenemos acá y voy a hacer lo siguiente. Acá abajo vamos a escribir la siguiente sentencia. For, abrimos unos paréntesis y acá escribimos estas llaves que tenemos acá. Nosotros cuando utilizamos el bucle while tuvimos que definir una variable llamada i, pero esta variable lo definimos por fuera. Acá lo tenemos. Muy bien. Con el bucle for, nosotros vamos a poder definir esta variable dentro del mismo bucle y se lo tenemos que pasar como primer parámetro de la sentencia que coloquemos en estos paréntesis que tenemos acá. Por eso que acá aparece que el valor de i es igual a 0. Ahora, como segundo parámetro que le pasemos a esta sentencia llamada for, tenemos que ponerle la condición que queremos que evalúe el bucle. La condición que estuvimos utilizando anteriormente era esta. El valor de i es menor o igual que la variable exponente. Entonces, esa condición se lo vamos a colocar acá. Y como tercer parámetro, lo que debemos hacer es colocar de cuánto en cuánto quiero que salte el valor de i. Por ejemplo, nosotros hemos colocado acá la variable i más, eso lo colocamos acá. Y más. Y por último, entre esta llave de apertura y esta llave de cierre colocamos el código que queremos que se ejecute. En este caso, lo que quiero que se ejecute es esto. Resultado es igual a resultado por base. Esto hace exactamente lo mismo que esto que tenemos acá. Solo que como menciono, el valor de i o la variable i la hemos definido dentro del mismo bucle y dentro del mismo bucle también hemos colocado de cuánto en cuánto quiero que aumente. Si ahora viniéramos acá y actualizamos, encontramos esto que tenemos acá. El valor de 5 elevado a la 4 es 31,25. Para ejemplificar esto un poco mejor, vamos a poner un pequeño ejercicio. Yo quiero lograr lo siguiente. Quiero imprimir en pantalla esto, una especie de arbolito. Quiero que aparezca un asterisco en la primera fila. En la segunda fila quiero que aparezca otro asterisco. En la tercera fila quiero que aparezca un tercer asterisco y así. Conforme más filas tengamos, más asteriscos se debería mostrar. La cantidad de asteriscos debe coincidir con el número de fila en el cual nos encontremos. Entonces, en primer lugar, vamos a definir cuántas filas queremos tener, cuántas filas queremos que se muestre. Entonces, para eso, vamos a poner una variable que se va a llamar filas y, por ejemplo, imaginemos que quiero que haya 10 filas. Como va a haber 10 filas, voy a querer que ingrese 10 veces a este bucle. Entonces vamos a utilizar el bucle for para esa finalidad. Vamos a escribir acá for. Vamos a decir que el valor de i quiero que inicialice en 1. La condición va a ser que el valor de i sea menor o igual que la cantidad de filas. Y quiero que aumente de 1 en 1. Con esto vamos a lograr que ingrese a este bucle 10 veces. Muy bien, pero ¿cómo haríamos que, dependiendo de la fila, se imprima un valor distinto? O sea, una cantidad distinta de asteriscos. Para eso, dentro de este bucle, vamos a colocar un bucle adicional, de la siguiente manera. Vamos a volver a colocar el bucle for, pero claro, acá la variable ya no va a ser i, sino tenemos que elegir otra. Por ejemplo, vamos a elegir la variable j. Vamos a colocar de igual manera que el valor de j va a iniciar en 1 y vamos a indicar que quiero que ingrese a este bucle mientras se cumpla que el valor de j sea menor o igual que el valor de i. Es decir, si estamos en la fila 1 va a ingresar una vez, si estamos en la fila 2 va a ingresar dos veces y así sucesivamente. ¿Y qué quiero que ocurra acá? Quiero que me imprimas en pantalla un asterisco. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestro navegador y actualizáramos, vamos a ver que todos estos asteriscos se están colocando en una única línea. Vamos a comprobar. Efectivamente, todos los asteriscos se están imprimiendo en una única línea. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre porque no hemos puesto ningún salto de línea. Pero, ¿dónde deberíamos poner ese salto de línea? Ese salto de línea lo vamos a colocar acá.
fuera de este for, ya que este for se va a encargar de imprimir la cantidad de asteriscos que correspondan por línea. Entonces, luego de imprimir todos los asteriscos de una determinada fila, vamos a colocar un salto de línea. Entonces, por acá escribo el salto de línea. Si ahora venimos, actualizamos, encontramos la siguiente estructura. Y como pueden ver, nosotros podemos colocar bucles dentro de otros bucles. Podemos colocar bucles dentro de otros bucles. Muy bien. La próxima estructura que vamos a ver se le conoce como bucles for each. Estos bucles están netamente relacionados con los arrays. Los arrays aún no lo hemos visto, pero podríamos hacer una breve introducción. Los arrays nos sirven cuando queremos almacenar más de un dato en una variable. Por ejemplo, yo puedo definir una variable llamada nombres e indicar que se trata de un array. Y dentro de ese array colocar todos los nombres que yo quisiera almacenar. Por ejemplo, puedo poner Víctor, Iris, Elizabeth y Joel. Si yo quisiera imprimir el nombre, o sea, los nombres que aparecen acá, lo que yo podría hacer es colocar acá lo siguiente. Poner hecho, acceder al nombre de la variable y pasarle un índice. El índice correspondiente al nombre que yo quiero imprimir. Cada uno de estos valores que hemos colocado en el array tienen un índice. Y ese índice comienza de 0 y va aumentando de 1 en 1. Es decir, Víctor tiene el índice 0, Iris 1, Elizabeth 2 y Joel 3. Si por ejemplo quisiera imprimir el valor de Víctor, lo que tendría que hacer es acá pasarle el índice 0. Si ahora vengo y actualizo, aparece acá Víctor. Por acá lo podría concatenar con un salto de línea. Si quisiera imprimir el otro nombre, acá lo cambio por el valor de 1. Vengo, actualizo y aparece el valor de Iris. Ahora, pero imagina lo siguiente. Imagina que nosotros queramos imprimir todos los nombres, pero no sabemos exactamente cuántos nombres tengamos almacenado en nuestro array. O peor aún, que sí sepamos cuántos valores tiene ese array, pero es un número muy grande. Imaginemos que tengamos 1000 valores. No vamos a estar imprimiendo hecho nombre 0, hecho nombre 1, así 1000 veces. Entonces, para esas ocasiones, podemos utilizar el bucle for each. El bucle for each nos va a permitir ir iterando uno a uno los valores que tenga un array. De la siguiente manera. Vamos a escribir acá la estructura for each y acá tenemos que pasarle dos parámetros. El primer parámetro que deberíamos pasarle es el valor del array que queramos iterar. Y el segundo valor que deberíamos pasarle es el valor de alguna variable donde queramos que almacene temporalmente cada uno de estos valores que tenemos acá. Por ejemplo, yo lo voy a almacenar temporalmente en una variable llamada nombre. Ahora, para imprimir cada uno de estos nombres, lo que tendría que hacer es poner un hecho y simplemente imprimir lo que tengamos almacenado en la variable nombre, ya que es acá donde estamos rescatando cada uno de estos valores. Y al final lo concateno claro con un salto de línea. Y ahora vamos a ver lo que tenemos. Actualizamos y acá aparece Víctor, Iris, Elizabeth, Joel. Y como pueden ver, en ningún momento hemos hecho referencia al índice para poder imprimir esos nombres. Ahora, puede que nosotros necesitemos saber el índice, porque la lógica de nuestro programa así lo requiere. ¿Cómo podríamos rescatar el índice en el cual se encontraba, por ejemplo, el valor de Víctor? Si necesitamos recuperar ese índice, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acá poner otra variable, por ejemplo, una variable llamada key, o para que sea más descriptivo, le podríamos llamar a esta variable índice. Si nosotros hacemos eso, actualizamos, vemos que todo sigue funcionando correctamente, pero en esta variable, en la variable índice, ha quedado almacenado el índice en el cual se encontraba estos elementos. Por ejemplo, puedo imprimir el nombre de cada uno de ellos concatenado con lo siguiente. Se encontraba en el índice y vamos a imprimir lo que tenemos almacenado en la variable índice. Esto lo vamos a colocar así. Entonces se va a imprimir Víctor se encontraba en el índice 0, Iris se encontraba en el índice 1 y así sucesivamente. Vamos a actualizar y justamente es lo que me sale. Víctor se encontraba en el índice 0, Iris se encontraba en el índice 1, Elizabeth se encontraba en el índice 2 y Joel se encontraba en el índice 3.
Y con eso terminamos con las estructuras algorítmicas repetitivas. Y en el próximo capítulo vamos a ver un tema un poco interesante y se trata de cómo podríamos interrumpir el flujo de un bucle en el caso de que llegase a cumplir una determinada condición. Sin más, me despido y